Pues entonces a continuación le cedo la palabra a Carlos Gómez, también profesor de la UNED, y como Antonio García Santemase, otra figura destacada de la filosofía española. Su intervención versa sobre ética, literatura y religión en Aranguren. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Y aquí, como estamos en Petit Comité, yo quería decir, para empezar, ¿se oye? Sí, sí se escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Ah, ¿qué pasa? Yo quería decir, para comenzar, que si a alguien le interesa leer a José Luis Aranguren, que obviamente es el, a mi modo de ver de manera incuestionable, el mayor intelectual de la segunda mitad del siglo XX en España, y que hoy quizá no sé el conocimiento que se tendrá, pero en su época, como Aranguren publicara un artículo en El País, era enormemente influyente, ¿no? Si alguien le quiere leer, puede acudir, en fin, a los 6 volúmenes de sus obras completas que están publicados en la editorial Trota. Hay muchos volúmenes sueltos en Alianza Editorial. Y luego nos ha citado, Antonio tiene un libro que no recuerdo el título, Aranguren en la política, ¿cómo La es? izquierda del poder. La izquierda, el poder, que recoge los artículos que no están integrados en las obras completas publicados de los últimos años de Aranguren, y que, bueno, pues yo creo que mucha gente interesada por estos temas conoce. Y luego yo mismo, con motivo del centenario, publiqué una antología de toda la obra de Aranguren, que se llama José Luis Aranguren, Filosofía y Vida Intelectual, también en Trota. Entonces, bueno, pues si alguien quiere acercarse a la obra de Aranguren, en Trota están tanto las obras completas, el libro de Antonio, el mío, y por ahí puede quizá aproximarse, y luego volúmenes sueltos en Alianza Editorial. Bueno, yo tengo que hacer una presentación, como nos hemos dividido los temas, un poco más general de las preocupaciones de Aranguren. Hay un libro de Enrique Bonete, que hizo la tesis doctoral con el profesor Javier Muguerza y la hizo sobre Aranguren, cuyo título a mí me parece muy decisivo para comprender lo que es la obra de Aranguren, que es José Luis Aranguren, la ética entre la religión y la política. Y efectivamente yo creo que religión, ética, política son los 3 grandes focos de preocupación de José Luis de Aranguren, que tiene naturalmente otros. Desde luego la literatura, porque lo diré un poco de paso, pero tiene un volumen entero que es estudios literarios, con estudios interesantísimos sobre Tirso de Molina, sobre el Quijote, que el artículo sobre el Quijote me parece excelente, sobre San Juan de la Cruz, sobre el que habló 3 veces, una de ellas en Santa Bárbara, en California. Pero los 3 focos fundamentales son religión, ética, política. Y algo diré de ellos, sobre todo de religión y de ética. La preocupación religiosa. Bueno, el propio Antonio comenta en algún pasaje que cuando Aranguren, ya muy mayor, le estaban entrevistando un periodista de televisión, Fernando Delgado. Claro, Aranguren era conocido por su resistencia antifranquista, por el hombre que no temió perder la cátedra con tal de enfrentarse al régimen de Franco, por un hombre que, viniendo de una familia muy conservadora, frente a lo que suele ser usual, y como se ha dicho, pues se fue radicalizando con el paso del tiempo. Entonces era lo que la gente conocía de Aranguren. Y cuando le hace la entrevista, dice Aranguren, bueno, a mí la religión siempre ha sido un foco intenso de mi preocupación. Y el periodista, bueno, como aquí estamos en un país en donde la cultura, o más bien la incultura religiosa es masiva, tanto se sea creyente como increyente, le dice, ah, religioso. Ah, entonces sí, católico machamartillo. Pero bueno, la expresión católico machamartillo la empleó Marcelino Menéndez y Pelayo, que era el catolicismo del que Aranguren no podía estar, si se quiere, más lejano. Entonces, claro, esto es lo que pasa en un país oficialmente católico y luego virulentamente antieclesiástico también en muchos momentos. Ortega, que no fue creyente nunca, el otro día leía una cosa interesantísima. No los escritos más conocidos de Ortega, pero comentando una novela de un novelista italiano, Antonio Fogociaro, que se llama El Santo, dice Ortega, hombre, si el cristianismo fuera eso, tal como lo vive ese santo, pues a mí me gustaría. Es verdad que yo he tenido la desgracia, dice Ortega, de no tener sentimiento religioso,
pero no comprendo ninguna gran cultura que pueda prescindir de la religión. Ahí eso lo dice citando a Goethe. Lo que sucede es que en este país hemos pasado, dice Ortega, de una fe del carbonero a un agnosticismo también del carbonero. Y si la primera, la fe del carbonero, me produce compasión, el segundo lo que me provoca es asco, dice Ortega. Y los dos lo que me dan intelectualmente es vergüenza. Bueno, a mí ese pasaje de Ortega me parece enormemente clarificador para comprender cómo se vive la religión por parte de un catolicismo dogmático y por parte de un ateísmo no menos dogmático. Y bueno, pues Ortega, que no era un hombre creyente, pues se sitúa así. En Aranguren, pues Aranguren, Manuel Fraijó, que también ha estudiado, catedrático de Filosofía de la Religión en la UNED, en un artículo de colaboración en Isegoría, pues tituló, y me parece que es un rótulo que podemos aceptar, La evolución de Aranguren del catolicismo al cristianismo heterodoxo. Es decir, un cristianismo de heterodoxa, de otra opinión, sin abandonar la matriz cristiana, pero de otra opinión respecto a la que las instancias oficiales podían defender. Y bueno, esa evolución me parece muy interesante. Aranguren en su primer foco se dedica al cristianismo, al estudio del cristianismo, pero con libros, por ejemplo, como Catolicismo y Protestantismo como formas de existencia. En las primeras conferencias Aranguren, que se celebran anualmente en la residencia de estudiantes del Instituto de Filosofía, y las dio el propio Aranguren, él dijo que le parecía su mejor libro. Bueno, yo no sé si lo compartiría, pero claro, es que ahí por primera vez es un acercamiento, por ejemplo, al protestantismo sin un mero afán condenatorio, cosa que en la España de 1950 resulta como un Lutero leído de primera mano y poniendo pues, en realce figuras como Aranguren, como Unamuno, porque, que bueno, siempre, como él fue bastante heterodoxo Unamuno, pues con la posición oficial de la Iglesia había chocado. Porque claro, como dice el propio Aranguren en algún pasaje, dice, en España la religión era sobre todo cosa de mujeres. Eran las mujeres las que educaban a sus hijos en la religión, las mujeres las que los llevaban a la catequesis, las mujeres las que recordaban al marido que había que confesar y comulgar al menos una vez al año por Pascua. Y de repente, aquí, en un país tan católico tradicional y donde la religión era, pues eso, cosa casi de mujeres. Yo recuerdo en los pueblos de pequeño que los hombres cuando predicaba el cura se salían, como diciendo eso se lo dejamos a las mujeres. Nosotros, mientras el cura predica, nos vamos a echar un cigarro. Pues de repente, dice Aranguren, aquí surge un hombre, pero no un hombre cualquiera, un hombrón, como Unamuno, según Ortega, un energúmeno, cuya única casi preocupación es la religión, que es lo que le puede consolar, le puede dar consuelo frente a la congoja del vivir. Y bueno, pues entonces Aranguren también se acerca a Unamuno de una manera, con un talante muy receptivo. Eso suponía una ruptura dentro del catolicismo convencional. Y esa ruptura es tan fuerte, por supuesto en el protestantismo y la moral, que ha citado de paso Antonio, que es su tesis doctoral, que a mí es un estudio no muy conocido, pero a mí me parece interesantísimo en cómo rastrea en el siglo XIII los antecedentes de la Reforma protestante, que a mí me parece muy interesante. Pero el catolicismo de Aranguren debía ser tan peculiar que recojo aquí, os leo el texto porque siempre me ha gustado, en el homenaje que se le hizo en la revista Isegoría, cuando Aranguren muere en el 1996, un hombre conocido del Partido Comunista, catedrático, que tuvo muchos problemas en acceder a la cátedra, como es, y bueno, en fin, un hombre muy polémico y muy frente al régimen, como es Carlos Castilla del Pino, pues tiene un testimonio que me parece muy hermoso sobre lo que supuso para ellos, gente que era del Partido Comunista, la figura de Aranguren. Y os leo el texto porque me parece que es muy hermoso. Y dice Carlos Castilla del Pino ahí en el homenaje a la muerte de Aranguren. Dejé de ser católico, Carlos Castilla del Pino, el psiquiatra famoso cordobés, se refiere al mismo, dejé de ser católico hacia los 14 o 15 años, cuando el catolicismo era socialmente imprescindible. Impregnaba todo el medio social español y sin contención alguna se introducía impertinente
hasta en la privacidad. En España, hablo de los años 40 y hasta los 60, había que tomar posición respecto del catolicismo y el católico. El socialcatolicismo, el poder católico, era el poder. Un catolicismo ñoño, cursi, blando en apariencia, pero despiadado hasta la crueldad, llegado el caso, y llegaba a las primeras de cambio. Buena parte de las energías de muchos españoles se consumían en la tarea de ser anticatólico. A diferencia del de entonces, el catolicismo ahora ya no es el poder, es todo lo más un poder y en franco declive. Aquel catolicismo al que repudiaba con todas mis fuerzas era el catolicismo español, estrictamente vaticanista. En Francia las cosas podían ser diferentes, con los volúmenes Cristianismo y Mundo Moderno de Meller, los Études carmélitaines, los libros de Maritain, Bernanos, Mauriac. De pronto, pero aquí, en España, apareció Catolicismo día tras día de José Luis López Aranguren. Un libro transparente, un libro culto, moderno, inusual para ser de un católico español. En él, además, la cultura era la forma de apertura a otros mundos distintos al estrictamente católico. Se podía escuchar y se podía leer. Se podía ir con Aranguren hasta el límite que no teníamos derecho a sobrepasar de su manera de sentir lo religioso. Si su catolicismo era suyo, también reconocía el carácter íntimo de la religiosidad o no religiosidad de su interlocutor, y era por parte de él respetado. El libro suscitó una reacción tan violenta en los medios católicos más ortodoxos como para que no pudiéramos desatenderlo de ninguna manera. A medida que Aranguren fue objeto de sospecha y perdía el respeto de la ortodoxia, se lo prestábamos los agnósticos y, desde luego, los heterodoxos. Bueno, para ser de un hombre no creyente del Partido Comunista, y se está refiriendo a la España de 1950, supone que el libro de Aranguren supuso mucho también, ¿no? Bueno, pues esta es la evolución, efectivamente, que Aranguren va tomando, porque a Catolicismo día tras día, que es al libro que se refiere Carlos Castilla del Pino, a él le pareció después muy tímido y lo rehizo en contralectura del catolicismo. Y a catolicismo y protestantismo como formas de existencia, el protestantismo y la moral, catolicismo día tras día, contralectura del catolicismo, añadió la crisis del catolicismo, y uno de sus últimos artículos que yo he recogido en mi antología, pero que no están en las obras completas, en un libro editado por Rafael Díaz Salazar, se llama La religión hoy. Es decir, que la preocupación religiosa le acompañó a José Luis Aranguren durante toda la vida, porque efectivamente cuando volvió a España, después de su estancia, cuando perdió la cátedra o el régimen le expulsó, él siempre le gustaba decir, supe ser echado a tiempo, como diciendo, pues en realidad fue una suerte casi que el régimen me expulsara, porque efectivamente la etapa americana le enriqueció muchísimo. Pero cuando volvió a España, con la transición democrática, él presidió, junto a José Gómez Cazarena, que era el que presidía el Instituto Fe y Secularidad, al que antes he aludido, el Foro del Hecho Religioso, que se reunía una vez al año en Majadahonda, solía ser, con creyentes y agnósticos de diversos pelajes. Por ejemplo, solían ir pues, gente como el propio Carlos Castilla del Pino, Ignacio Sotelo, Victoria Camps, Javier Muguerza, Antonio y yo solíamos asistir también todos los años, y de los que cumplidamente daba cuenta de ese foro del hecho religioso José Luis Aranguren en El País, en donde había gente de diversos talantes, pero eso sí, unidos por un talante liberal de diálogo que ya me gustaría a mí que se extendiera por todo el país, sobre todo con gente de creencias religiosas o políticas diferentes. De ahí la atracción que tuvo Aranguren toda su vida por el protestantismo o por figuras cercanas al protestantismo, como Pascal. Alguna vez le dijeron, pero usted que se ha educado en los jesuitas y que sigue manteniendo muy buena relación con algunos jesuitas, sus tres José Gómez Cazarena, que bueno, en los jesuitas hay de todo, no todos son inteligentes, como se dice, ni mucho menos, pero es verdad que hay muchos pues francamente inteligentes. Dicen, con la atracción, la educación con los jesuitas y la atracción que usted ha tenido con los jesuitas, ¿cómo es que se ha interesado tanto por Pascal? Porque claro, Pascal en el siglo XVII fue el que provocó que jesuítico, uno de sus sinónimos, sea hipócrita, como diciendo, cuidado con los jesuitas. Y bueno,
pues él salió allí y estaba delante de José Gómez Cafarena un poco como pudo. Bueno, es que la figura de Pascal sobrepasa, pero es verdad que él, como católico muy cercano al protestantismo, la figura de Pascal también le interesó muchísimo. Yo creo que Aranguren ahí diferenció la dificultad de mantener racionalmente la creencia religiosa, dificultad que a partir de Kant, pues todo creyente debe conocer, también de mantener racionalmente el ateísmo, que para Kant no es menor, con una convicción que si no es estrictamente racional, podría ser razonable, es decir, algo que no está estrictamente demostrado por la razón, pero que tampoco la conculca, y cada cual pues elige en función de una multiplicidad de vivencias, de elecciones, por la posición que respecto a la religión va a tener, pero evitando, eso sí, el tono dogmático de uno u otro signo, que como decía Rousseau en la Carta sobre la Providencia, el tono dogmático no conviene sino a los charlatanes y a los que, bueno, prefieren estar en un convencimiento, no quieren ver nada de lo demás. Aranguren estuvo lejísimos de todo eso, pero prueba de que mantuvo su interés por la religión, y con esto me acerco hacia la literatura y luego diré algo de la ética, y luego ya pues en el diálogo decimos algo más porque la obra es tan inmensa que cabe decir poco. Prueba de que mantuvo ese interés es que en una entrevista que se ha publicado varias veces, yo la recogí en una entrevista, y es en el libro al que tú te referías, del Círculo de Lectores, el retrato de José Luis López Aranguren, ahí está esa entrevista que yo he recogido en la antología, una entrevista larguísima que le hizo Javier Muguerza, y en donde Muguerza le pregunta, bueno, pero usted fue expulsado efectivamente de la Universidad Española como los hombres krausistas y de Oñanta fueron expulsados. Y eso le da pie a Aranguren a hacer un comentario muy bonito. Efectivamente, los krausistas fueron expulsados porque las autoridades, pensando que no bastaba con expurgar los libros, después había que expulsar de la universidad a los krausistas, que eran textos vivos. No solo los libros de textos, sino ellos, que son textos vivos. Y eso le da pie a Aranguren a decir que efectivamente cada uno de nosotros somos textos vivos, porque entre el vivir la vida que cada cual lleve y el narrar hay muchas analogías. Es una analogía entre ética y literatura que él continuamente hizo. Y todos nos vamos narrando a nosotros mismos con nuestro yo reflexivo lo que vamos haciendo con nuestro yo ejecutivo. Vivir es como contar y contar es como vivir, de manera que si nosotros somos la narración narrante de nuestra vida, igual que en un texto, cualquier texto necesita una interpretación, necesita una hermenéutica, y el momento hermenéutico de se esté de acuerdo o no con ello, de la comprensión de lo que el texto dice, me pregunto, dice Aranguren, cuando llegue el final de nuestra vida, ¿quién hará, si es que alguno lo hace, ese momento de recolección de lo que nuestra vida ha sido, cuando ya esté concluida, de comprensión? ¿Quién hará la comprensión de nuestra vida, si es que alguna vez alguien la hace? Pues no sé. Tal vez, efectivamente, si Dios existe, sea Él el que la pueda hacer, y quizá yo quisiera que, más que pensando en un Dios condenatorio o absolutorio, un Dios que me dijera por fin quién he sido, quién soy yo. Porque si la vida es sueño, y ahí la metáfora vuelve con Calderón, efectivamente quizá la vida sea un sueño, pero a mí me gustaría que haya sido, que sea, que esté siendo, que vaya a ser sueño, pero sueño de Dios. Pero ya digo que no sé. Bueno, el texto a mí me parece hermosísimo, y este es el Aranguren de la última etapa, ¿no? Pues bien, frente a ese Aranguren, preocupado enormemente por la religión y con ese paso de un catolicismo más o menos ortodoxo, de una familia tradicional, a un cristianismo heterodoxo, tenemos que esbozar algo de los otros dos aspectos que decía mi ponencia. El de la literatura lo he esbozado aquí, con lo de los textos, la relación, y con lo que he dicho del Quijote y de San Juan. En los estudios sobre San Juan son interesantísimos. Como el propio Aranguren dice, hice 3 cursos en mi vida sobre San Juan de la Cruz. Bueno, San Juan, que es, ahí estoy con Antonio Machado, sin ninguna duda,
el mayor poeta que ha dado la lengua española y quizá una de las universales. Y han bastado 10 páginas de poemas, que la intensidad poética de San Juan pues, es enorme. Y Aranguren le dedicó 3 cursos. En sus estudios literarios hace una relación interesantísima entre lo que llama el éxtasis místico y el éxtasis sexual. A mí esto, en una época tan sexualizada como la nuestra, en donde el sexo se ha convertido en un asunto de consumo, quiero decir que no me interesa mucho ir por ahí, pero es verdad que la mística ha utilizado siempre el lenguaje erótico como paradigma, y el lenguaje erótico también habla de éxtasis. Y dice, y entre el éxtasis erótico y el éxtasis místico, a mí me gustaría introducir, dice Aranguren en un pasaje, así con minúscula y de puntillas, como diciendo, ay, no empecemos a hablar del amor, que en fin, que nuestra capacidad de amar es bien pequeña, pero a mí me gustaría introducir, dice Aranguren, así, con minúscula y de puntillas, la palabra amor, porque quizá el amor es lo que proporciona distensión, diacronía y responsabilidad frente a el éxtasis, sea éxtasis místico o el éxtasis sea sexual. No quiero decir con esto que el éxtasis sexual sea irresponsable en el sentido primero de la palabra. Es que no puede responder porque no es conducta responsable. El éxtasis sexual, como en su modo el místico, es más bien grito, quejido, ruptura del tiempo. Y lo que hace el amor entre esa éxtasis y éxtasis es dar continuidad temporal y responsabilidad personal a lo que es la ruptura del tiempo. Bueno, son apreciaciones que me parecen interesantísimas, ¿no? Hechas a propósito de la obra de San Juan. En segundo lugar, la ética. La ética, que es la que va a dar fundamento a toda su preocupación política, de la que nos habla fundamentalmente Antonio, porque él en algún momento dice, bueno, a mí el lema politique d'abord, política ante todo, me ha parecido siempre espantoso. Yo me preocupé fundamentalmente de la religión. Por la religión tuve una preocupación enormemente ética. Y esa preocupación ética cada vez me llevó a preocuparme y a comprometerme más políticamente. La ética de Aranguren es una ética reconocidamente aristotélica, pero un Aristóteles leído a la altura de nuestro tiempo y no simplemente repetido en fórmulas esclerotizadas. Aristóteles hoy día vuelve en el ámbito europeo en muchos sentidos. Pero claro, es una ética que incluso ya en su manual, pues es que empieza a hablar en España de cosas que no eran simplemente la escolástica. La escolástica yo creo que es un movimiento filosófico potentísimo, que no hay por qué despreciar, como dice nuestro compañero Francisco José Martínez, que está muy lejos de la escolástica. Pero claro, convertirla en lo único, pero es que Aranguren empezó a hablar de filosofía analítica, cuando aquí nadie hablaba de eso, de Sartre, del existencialismo, de fenomenología. En la cátedra Eugenio d'Ors invitó a gente después que llegó a ser famosísima, como Michel Foucault, como Julio Carlo Argán. Es decir, que ahí efectivamente abrió a los estudiantes un panorama extraordinario. Y yo creo que algunas de las distinciones que hace Aranguren en su ética, siguiendo ahí los pasos de Zubiri, pues es verdad que él lo desarrolló, como la distinción entre moral como estructura y moral como contenido, si la hubiera hecho, pues no sé, un francés, Jean-Paul Sartre, serían como del dominio filosófico común. Es una distinción enormemente importante. Todos somos morales, dice Aranguren, independientemente de que seamos buenos o no, porque la palabra moral no siempre hay que tomarla como contrapuesto a inmoral. Todos somos morales en el sentido que lo que nos da la naturaleza no es una red de distintos. La naturaleza nos da una serie de disposiciones, pero que están abiertas, que nosotros tenemos que conformar culturalmente. Por eso la genética, cuando se dice la genética determina, bueno, es una determinación muy relativa, porque efectivamente, queramos o no, somos seres sociales, pero si nos tenemos que organizar en estados esclavistas, feudales, capitalistas, socialistas, autogestionarios, eso ya es una cosa cultural. Es decir, que lo que la genética nos da son disposiciones que después tenemos que conformar. Y en ese sentido de recreación cultural de las disposiciones genéticas, todos somos morales en el sentido de que tenemos que elegir. Somos estructuralmente morales. Moral como estructura, independientemente de que luego elijamos el mal frente al bien, moral como contenido. Bueno, son distinciones enormemente ricas que, ya digo, yo creo que si les hubiera hecho un intelectual europeo,
pues tendrían más. En esto pasa como, por ejemplo, en la obra de Freud. La primera vez que se tradujo la obra de Freud a una lengua distinta del alemán fue precisamente al español, en una traducción, por otra parte, aunque tiene algunos errores que se repiten en la traducción inglesa y en otras muy afamadas, es una traducción magnífica, fue Ortega. Porque dijo, uy, como la psicología vaya por donde dice Freud, esto hay que conocerlo. Y Luis López Ballesteros hizo una traducción excelente, la primera traducción a una lengua distinta del alemán, la española. El primer texto que se tradujo también de Freud a una lengua distinta del alemán, la comunicación preliminar de sus estudios sobre la histeria, apareció también en español en la revista de filosofía de la Universidad de Granada. Pues en un libro, por otro lado, tan excelente, a mi modo de ver, como la magnífica biografía de Peter Gay sobre Freud, se citan todas las ediciones, la francesa, la inglesa, dos alemanas, la española, que fue la primera, otra lengua, ni se cita. Y es que el campo de resonancia de la caja española pues es menor. Y yo creo que con estas distinciones que hace Aranguren, entre muchas otras, pues pasa algo similar. De la ética me gustaría únicamente recordar, porque no podemos entrar en ella, recordar la distinción para señalar, creo, su perspicacia y cómo la podemos asumir, algunos pasajes bellísimos, me parece, de la ética Aranguren cuando hace la distinción entre los actos definitorios y el acto no solo definitorio, sino además definitivo, que es el acto del morir. Los actos definitorios son aquellos en los que tomamos la vida en nuestras manos y, por así decirlo, nos elegimos. Nos damos cuenta de la seriedad de nuestra existencia y decidimos quizá cambiar de rumbo. Esos son los momentos de conversión, sea una conversión religiosa, como la de San Pablo, camino de Damasco, sea una conversión simplemente ética, o sea, religioso-moral. La conversión está precedida por años de lucha, normalmente. James, en Variedades de la experiencia religiosa, eso lo estudió muy bien. Pero cuando se da como San Pablo, camino de Damasco, cayéndose el caballo, se da de golpe, ¿no? El hombre toma conciencia de la seriedad de su existencia y ahí se elige. Ese es el momento del instante que había estudiado Kierkegaard. Es un acto definitorio en nuestra vida. Pero además está el acto que, además de definitorio, es definitivo, que es el momento de la muerte. Porque hasta la muerte podríamos variar, quizá éticamente, que es lo único que importa para la dignidad de cada uno. Lo que importa no lo que nos han dado, sino lo que hacemos con lo que nos han dado. Hasta el momento de la muerte tenemos tiempo, pero en la muerte todo queda efectivamente sellado. Y a la muerte le dedicó a Aranguren páginas preciosas. Cuando yo no le conocía personalmente, recuerdo que leí Fin de año con muerte a la antigua, un artículo en El País a propósito de que había muerto un tío suyo. Me pareció un artículo precioso en donde Aranguren decía que sí, que claro, que cómo no vamos a ir al hospital si lo necesitamos, pero defendía la posibilidad de morir como los cuadros antiguos, despidiéndonos quizá de nuestros familiares y no simplemente entre tubos. Y hacía una defensa enorme porque los cachivaches, la tecnología, que no diéramos tanta importancia, eso que pareciera de mal gusto tener el último cachivache tecnológico. Si viviera hoy con los móviles y como la gente cambia de móvil cada 12 o 20 meses, estaría completamente espantado. Y luego, por último, en la ética decía, no se trata de ser bueno simplemente de todas maneras en todos los momentos. Cada época tiene su kairos, su oportunidad. Y hay que saber ser niño, no jugar a adulto cuando ser niño, como ahora muchos anuncios de la tele que quieren hacer de los niños adultos. No, el niño es asombro, mirar hacia adelante. Hay que saber ser adolescente, tener ideales, saber ser adulto y saber quizá ahí que la paciencia lo es todo, y quizá también saber morir bendiciendo lo bueno que haya tenido la vida y asumiendo en cualquier caso, para bien o para mal, y con arrepentimiento, si es que, porque ¿quién no tiene que arrepentirse en el momento del morir? Bueno, yo creo que son páginas muy hermosas y los alumnos que tengo en la UNED me dicen que cuando leen estos textos de Aranguren, pues que le interesan mucho también. Y por último, lo digo porque así ya llegamos al diálogo, dejando la ética, de la que solo he podido dar 2 pinceladas, querría leer un texto más del propio Aranguren y
hacer un comentario muy breve. El texto es que me parece, es del libro, si yo eligiera un libro de Aranguren, y me parece que ahí, porque lo hemos comentado a veces, coincidiría con Antonio Santelmaser, no digo que sea el mejor, no estoy diciendo es el que cuando lo leí más me influyó y me sigue pareciendo muy bonito, que es Memorias y Esperanzas Españolas, que es un libro en parte biográfico. Él discute si es un libro biográfico ahí. Y lo que me interesa es que en un momento de Memorias y Esperanzas Españoles, dice Aranguren cuál cree que ha sido su tarea. Porque claro, como llegó a tener esa fama tan extraordinaria y además cambió tanto en su vida, su hijo el poeta, ¿cómo se llama el poeta? El que vive en Barcelona. Felipe. Contó una vez en el Foro del Hecho Religioso, a la muerte de Aranguren, una anécdota muy bonita. Decía, yo la verdad es que a mi padre le vi siempre como un hombre vestido de negro, que bueno, sí era cariñoso con los hijos, pero no nos dedicaba mucha atención, entraba en casa, nos hacía una pequeña caricia, se iba a su despacho a estudiar, porque nunca he visto un hombre que leyera más. Era un hombre serio, rigurosamente vestido de negro. Y uno de los años que venía de Estados Unidos, claro, había pasado ya el mayo del 68, y decía Felipe, yo me había puesto una camisola de estas llena de colores, iba con la camisa completamente abierta, con una melena larga, y cuando estaba aterrizando el avión pensé, vamos a ver mi padre, vamos a ver qué dice mi padre de mis pintas. Dice, pero lo que me sorprendió es que mi padre venía con la camisa completamente abierta, mucho más florida que la mía, con una melena enormemente larga, y dije, pero ¿qué le han hecho a mi padre en Santa Bárbara, en California? Bueno, Aranguren es que realmente había cambiado enormemente, ¿no? Como él dice, supe ser echado a tiempo porque en la estancia americana la vivió siempre muy bien. Y dice en estas páginas, en estos párrafos de Memorias y Esperanzas Españolas, que me parece un texto muy bonito. Dice, desde muy joven, desde que las conocí, me conmovieron las palabras con que Ortega nos contó lo que en las postrimerías de su vida declaró Goethe que quería haber sido para los jóvenes alemanes. Yo no puedo considerarme, decía Goethe, como el maestro de los alemanes, pero sí puedo llamarme su libertador. Y eso precisamente es lo que yo, ahora es Aranguren el que habla, eso precisamente es lo que yo he querido contribuir a ser para los jóvenes españoles. Pero para ser libertador de los demás hay que empezar por uno mismo. Tenía que contar de dónde venía, de qué lazos he tenido que liberarme, formación familiar un tanto estrecha de miras, apoliticismo conformista del grupo social del que procedo, educación religioso tradicional de espíritu cerrado, tendencia a la reclusión en el intimismo, para que el a dónde he llegado pueda ser justipreciado en su poco o mucho valor. Quizá no lo haya conseguido o muy imperfectamente, pero en el esfuerzo por esa autoliberación y en el ejemplo que se da con él consiste la mejor lección de libertad, aquella lección en la que estriban todas las demás. Yo no creo estar a la altura de mi imagen favorable, claro, ni de mi imagen como intelectual, ni como católico, ni como moral, porque ni soy tan intelectual como podría parecer, ni mucho menos tan católico, ni desde luego tan moral. Pero en representarlo ha consistido mi papel, mi puesto, mi función. Lo que yo he aceptado desempeñar es la tarea de ayudar a los católicos españoles a liberarse de la estrechez de su catolicismo, a los marxistas del dogmatismo cerrado de su concepción y del mismo modo a todos los demás, demócratas, cristianos, falangistas de izquierdas, republicanos, tradicionalistas, a nadie de buena fe excluido como interlocutor, aunque desde luego por estar más disponible han sido los jóvenes aquellos con quienes siempre he hablado más. Pues bien, Aranguren, y con esto termino, al final de sus días estaba muy preocupado porque pensaba que la sociedad española había pasado un momento de empuje con la transición, aunque él fue muy crítico con la transición, algo aludido a Antonio, bueno, las polémicas, por ejemplo, con Elías Díaz, pero en fin, un momento de empuje, de apertura, en donde España era optimista. Allá, en los años 80, se empezó a percibir un cierto desencanto, nada que ver con la crispación y ruptura que a partir de la crisis en la que estamos ahora, nada que ver, los 80 pueden parecer idílicos, pero sí era el cambio de los hippies del
68 a los yuppies, los tecnócratas que iban por la carretera de los yuppies, se llamaba la carretera de Castilla. Y Aranguren estaba preocupado por ese desencanto. Desencanto en primer lugar porque el PSOE, al que él había apoyado cuando Felipe González iba a ganar las elecciones, pero como dijo, le apoyó, pero sin entusiasmo. Bueno, pues enseguida le empezó a desencantar porque le parecía que no hacía la política tan de izquierdas como él lo hubiera deseado. En segundo lugar, desencanto por acomodarse el establishment de los jóvenes que renunciaban a la utopía. Y mucho más hondamente el desencanto de la cultura occidental, porque, como decía Max Weber, con el triunfo de la racionalidad instrumental, pues efectivamente dominamos la burocracia, pero la sociedad se ha desencantado. Y ahí era donde Aranguren quería recuperar la utopía y la ética. No la utopía en el sentido de un retablo acabado del universo, de un cuadro definitivo, porque la utopía soviética había acabado en el horror, pero sí la utopía como momento de crítica, de resistencia y de disidencia. Y utopía para él que se encarnaba pues, en la fuente de bondad que él veía en la religión. Y a propósito del referéndum de la OTAN, en el que él votó que no, yo también, pero quiero decir, yo también, frente a muchos compañeros que yo creo que iban conmigo, yo no lo hacía para defender al otro bloque, quiero decir, al bloque soviético, la herencia, que luego quedaría, como cuando ahora se está en contra de Estados Unidos, pero cuando Rusia invade Crimea, algún dirigente de Podemos, en la tuerca, vamos, dice, Rusia se levanta. ¡Uf, qué espanto! Quiero decir, yo lo hacía porque creía que, como Suiza, como Suecia, podíamos ser efectivamente neutrales, ¿no? Es decir, no era ponerme frente a Estados Unidos para defender otro posible bloque. Aranguren también votó que no y cuenta la tristeza enorme con que esa tarde fue a su casa. Y ahí, en diálogo con dos amigos, Antonio Garrigues y Díaz Cañavete y Federico Sopeña, les comenta al final de ese artículo: cada uno de nosotros tres ya tiene Aranguren 77 años. O sea, que ya es un hombre mayor. De cada uno de nosotros tres proseguirá su camino en el que sin duda ya no nos queda mucho por andar. ¿Qué camino seguirá cada uno de nosotros? No lo sé. El vuestro, vosotros sabréis cuál será. Pero el mío, espero, simple prosecución de una firme y modesta disidencia. Y yo creo que en esa modesta pero firme disidencia Aranguren permaneció hasta el final, y yo creo que, por lo que ha dicho Antonio de su tendencia política y por lo que he querido señalar en la religión o en la ética, pues es un autor del que se puede aprender y con el que creo que se está en buena compañía. Y bueno, pues en este esbozo nada más y muchas gracias. Ha sido una intervención muy interesante, con unos textos muy hermosos, como ha dicho el mismo Carlos Gómez. Y abrimos un turno de preguntas por si alguien del público quiere preguntarle algo. Antes, por ejemplo, Robert quería decir una pregunta. Sí, se sale un poco del tema Aranguren, que está muy bien recordarlo. Y ya, Carlos, ahora en la última parte de tu exposición, bueno, muchas gracias a los dos. Ha sido muy interesante recordar, desde el libro aquel de ética de primero, pues recordar a Aranguren. Y bueno, lo voy a enlazar con Aranguren, enfocándolo así. ¿Qué pensaría Aranguren de estos tiempos actuales, ¿no? Justo has mencionado antes, Antonio, pues estoy pensando en un partido de cuyo nombre no me acuerdo, ¿no? Que está mezclando ahora ese nacionalcatolicismo con un ultraliberalismo, ¿no? Esa mezcla extraña. Y bueno, sí recuerdo que Aranguren escribió en la revista esta de Falange, no sé qué año fue, si el 39 o por ahí, además que lo dice Gustavo Bueno en su fundación, en la página ahí donde sí que lo llama también falangista a Aranguren. Lo que pasa es que el artículo lo he leído y habla sobre estética, pero bueno, estaba en la revista nacional del movimiento, esta no sé, no recuerdo el año. Entonces, bueno, ¿qué pensaría tanto desde el punto de vista de la filosofía política como incluso desde el psicoanálisis o la religión? Estoy pensando en Wilhelm Reich con la psicología de masas del fascismo, ¿no? Estamos volviendo, y un tema que está en la calle ahora en elecciones, estamos volviendo a esa polarización de bloques de esa época pre-guerra civil.
al guerracivilismo, no solo en España, porque estamos viendo que Steve Bannon ya su centro de operaciones es Europa, y entonces se mezcla el populismo, democracia, la democracia puede subsistir. Son muchos temas, pero bueno, lo podéis coger un poco donde queráis. Muchas gracias. Bueno, pues ahí, vamos a ver, efectivamente ahí hay todo un debate sobre la memoria, sobre la historia, que tiene importancia, ¿no? Sobre cómo se interpreta los años 30. En ese debate hoy, algunos, claro, sobre todo lo que decía Carlos, a partir del 2007, del 2008, la crisis económica, pues la situación de interpretar en qué medida esto tiene que ver con lo que se vivió el año 29 o no, entonces la polarización, porque efectivamente hay un modelo europeo que de pronto pues entra en crisis. O sea, el modelo europeo, cuando yo decía lo de Aranguren tiene nostalgia de los 60 frente a los 80, es de una parte de los 60, es decir, lo que se ha llamado los 30 años de la época dorada, terminó la Segunda Guerra Mundial, en Europa y en Estados Unidos, pues hay toda una etapa donde parece que está consolidado el paso del Estado liberal a un cierto Estado social, donde parece que el pleno empleo está ahí para siempre, que hay unos ciertos derechos de la vivienda, a la salud, a la prestación social, al desempleo, a la pensión, que están garantizados,